Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Intriago y el de mi compañera Andrea Alarcón. En este video le explicaremos sobre las pruebas proyectivas, temáticas, verbales y gráficas. Somos de la carrera de Psicología con la materia de Evaluación Psicológica Proyectivas. El día de hoy vamos a ver el test bajo la lluvia. Este test es una prueba proyectiva de tipo gráfica que es creada por Silvia Mabel Querol y María Chávez Paz. ¿Cuál es el objetivo? Es evaluar los mecanismos de afrontamiento, los mecanismos de defensa, cómo el individuo actúa o utiliza estos mecanismos frente a una situación adversa o frente a cualquier situación estresante que se pueda estar generando y que genere grandes niveles de tensión o sea muy amenazante. ¿Cuál es la consigna de este test? Simple, indicar únicamente a la persona, realice una persona bajo la lluvia. Este dibujo nos va a permitir explorar cómo el sujeto representa o cómo se autopercibe ante este tipo de amenazas, ante este tipo de situaciones que son adversas y que puede estar simbolizado por la lluvia. El procedimiento para esta aplicación es siempre entablarse en un lugar que sea neutro, que no esté lleno de distracciones, que en este caso tenga todos los lugares que sean cómodos tanto para el evaluado como para el evaluador, una buena luz, un buen sonido. Vamos a utilizar una hoja de papel bond de tamaño A4, un lápiz y un borrador. Este test tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y va dirigido hacia la población adolescente y adulta. Vamos a entregarle la hoja al evaluado conjuntamente con todos los materiales que es el lápiz y el borrador. Vamos a dar la indicación de que realice una persona bajo la lluvia. Vamos a dar un tiempo aproximado, vamos a esperar a que termine. Es importante siempre recabar toda la información que va generándose durante el test. Puede ser como borrones, tachones, respuestas conductuales de la persona, ansiedad, estrés, malestar, cualquier tipo de cosa que sea característico y sea representante. Vamos a ir anotando el tiempo de duración, en cuánto tiempo lo termina, si tal vez borra al final, lo vuelve a hacer. Vamos a indicar también el orden en que lo fue dibujando, si tal vez durante el dibujo fue indicándonos algo relevante o tal vez vimos que nos comenzó a contar ciertas cosas. Todo esto son puntos relevantes que debemos irlo registrando, que nos van a ayudar posterior al análisis. Al finalizar este test, el profesional puede abordar un poco más, puede enfatizar un poco más en el tema, realizando ciertas preguntas, como quién es esta persona, qué está haciendo, cómo se sentía en este momento, qué está utilizando. Todo este tipo de información puede relevar. Dentro de los criterios de evaluación vamos a tomar en cuenta las dimensiones, el emplazamiento, los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, si es que hay o no movimiento, si es que existe algún tipo de sombreado, ya sea en rostro o extremidades, en el paraguas, detalles que tenga el paraguas, la forma de la lluvia, cómo se encuentra orientada la persona, cómo está su postura, cómo se encuentra dentro del dibujo, cómo se encuentra su vestimenta, los detalles que existe, el suelo, si hay charcos, si es que la lluvia es característica en alguna dirección, en alguna forma en específica, si es que tal vez el mecanismo, en este caso el paraguas, está reemplazado por algún otro tipo de objeto, un techo, puede encontrarse dentro de una casa, puede verse ante el observador a la distancia, de una forma superior, de una parte inferior, cómo está la parte de las extremidades del cuerpo, rasgos característicos del cuerpo. Todo este tipo de información gráfica nos va a permitir reconocer ciertos rasgos de la personalidad, cierto tipo de situaciones que puede estar escondiendo este inconsciente y que de esta manera se va a proyectar. Es importante que al momento de realizar un análisis nosotros determinemos cómo es la ubicación de la hoja, si es de forma horizontal, en forma vertical. Dividir la hoja nos va a ayudar a identificar en qué posición se encuentra localizado el gráfico. En este caso podemos hacer una línea imaginaria como una división de cuadrantes o hacer un pequeño doblez que nos va a permitir establecer en qué parte se encuentra ubicado el gráfico. También vamos a observar ciertos detalles, como por ejemplo las gotas de lluvia, la representación que tiene estas gotas de lluvia, el mecanismo en este caso de defensa que sería, o en este caso el mecanismo de protección que sería en este caso el paraguas, cosas significativas, como tiene ciertos tachones, ciertos borrones, el mango, cómo se encuentran las extremidades, en este caso vamos a observar que se encuentra dentro de un bolsillo, en el caso de acá no es muy visible la mano, incluso rasgos faciales, podemos ver que hay una prominencia ligeramente en la nariz, hay tachones y sombreados también en la parte del rostro, podemos observar los ojos del paciente no tienen en sí pupilas, incluso la simetría de las extremidades, si es que se encuentran unidas, se encuentran separadas, o a su vez si es que estas tienen definidos zapatos, cordones, dedos, pies. Todo lo que esté referente a las extremidades también van a tener un tipo de significado. Es importante determinar que todos los caracteres que nosotros vamos acumulando de todo el significado del gráfico, de toda la interpretación del gráfico, sea asociado también o sea complementado con preguntas que nosotros podamos realizar al evaluado. De esta manera vamos a poder obtener una evaluación proyectiva un poco más clara, un poco más enfocada.
El test de la familia. El test de la familia está realizado por Luis Corman y este nos permite explorar cómo se encuentra la persona evaluada dentro del núcleo familiar, cómo percibe este núcleo familiar las personas, cómo tiene esta autopercepción dentro de su entorno familiar o incluso las personas que lo componen. Para este test nosotros necesitamos una hoja de papel bond, un lápiz, un borrador y podemos utilizar en el caso de los niños colores. Para este test, nosotros debemos indicarle a la persona evaluada la siguiente orden, que debe realizar el dibujo de una familia, puede ser de él, real, puede ser imaginaria, simplemente se requiere el dibujo de una familia. No hay un límite de tiempo en específico, pero es un aproximado entre 15 a 20 minutos. Complementariamente, se puede realizar diferentes preguntas en base a los gráficos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué representan para ti? ¿Cómo se encuentran dentro de este núcleo? ¿Los ves felices? ¿Qué sientes? ¿Qué sienten estas personas? ¿Quiénes son? ¿Qué familiaridad hay? Las preguntas que sean necesarias para complementar las respuestas que está emitiendo el evaluado y de esa manera poder emitir una evaluación más clara. Para el test de la familia es importante considerar nuevamente la posición de la hoja, cómo se encuentra este posicionamiento del dibujo dentro de la hoja, dividiendo así mismo en cuadrantes, que nos va a ayudar a tener una mejor percepción de la dimensión de los gráficos, hacia dónde hay tendencia, hacia la parte superior, inferior, o a su vez hacia la derecha o a la izquierda. En este caso vamos a poder observar que para el entorno familiar de esta persona son únicamente dos integrantes anexos a él mismo. Entonces podemos identificar cómo él se encuentra, su autoconcepto, su autoimagen, en este caso su hija y en este caso su hijo, de lo que había mencionado previamente en una entrevista. Entonces, dicho esto, vamos a poder observar asimismo el sombreado, vamos a poder identificar los rasgos faciales de los dibujos de cada integrante de la familia, el posicionamiento, en este caso si hay más apego, menos apego, si es que hay una ligera elevación. Inicialmente mencionaba que tiene más apego a su hijo, sin embargo, en el gráfico se puede observar cómo de cierta manera el inconsciente releva contenido en el que podemos observar que no es tanto el apego en comparación a su hija. Asimismo, vamos a tener en consideración secuencia de los dibujos, vamos a tratar de ir identificando si existe algún tipo. El test HTP, House Tree Person, es un test realizado por John Buck. Este test, asimismo como los anteriores que hemos visto, es de tipo gráfico. Este test proyectivo nos va a permitir evaluar cómo son las características de la personalidad, cómo tiene la relación en su entorno social y su autopercepción, asimismo cómo tiene su relación dentro de su entorno familiar. Para este test vamos a tener que utilizar 3 hojas de papel bond de tamaño A4, un lápiz, un borrador y en algunos casos también se puede utilizar pinturas de colores. Para este test se necesita un orden en específico que primero va a ir la casa y para ello nosotros debemos entregar la hoja de papel bond en una posición horizontal. La persona evaluada tiene la libertad y la potestad de cambiar la orientación a su gusto. Posterior a realizar el gráfico de la casa, seguimos con el árbol, que asimismo se le entregará en una posición vertical y el individuo tiene la potestad de cambiar al posicionamiento de la hoja como sea de su agrado. Finalizado el árbol, realizamos el dibujo de la persona. Este test va enfocado para personas o para una población de niños de mayores a 8 años, adolescentes y adultos. Una vez culminado este test, que tiene una duración de aproximadamente entre 20 y 30 minutos, se puede complementar cada gráfico con preguntas adicionales, como ciertas características de la casa, del árbol, de la persona. Incluso se puede basar en base al cuestionario que tiene cada manual, identificando qué tipo de árboles, de qué está realizado la casa, cómo está vistiendo esta persona, un sinnúmero de preguntas que nos va a ayudar a recopilar la información necesaria para llegar a una evaluación correcta. Para la interpretación de este test podemos identificar que la persona sí se mantuvo en la posición adecuada, entregada inicialmente, que es la forma horizontal. Tenemos que, como hemos indicado anteriormente, dividir o imaginar una línea en la que se pueda realizar como cuadrantes para tener un posicionamiento adecuado. En este caso, el tamaño, la dimensión del gráfico en comparación al espacio que tiene en la hoja. Podemos observar de igual manera los detalles de la casa, con qué está construida, detalles en el techo, si existe o no otro tipo de detalle como nubes o existiera chimeneas, con qué número de ventanas cuenta, las puertas, si es que existe ingreso, si es que existiera algún otro tipo de detalle o característica adicional dentro de esto. En el caso de los niños generalmente pueden colorear la casa, pueden colorear de igual manera el árbol o la persona. Finalmente, en el gráfico de la persona, nuevamente vamos a observar la dimensión en la que está dibujado dentro de la hoja, los cuadrantes, la ubicación, en este caso sea vertical o sea horizontal la hoja. Vamos a ver que en este caso hay una tendencia a la parte superior derecha de la hoja. Podemos observar ciertas características adicionales del gráfico. La persona en este caso sería el autoconcepto, o en este caso proyectaría el autoconcepto que tiene de sí mismo, cómo tiende a relacionarse con otras personas, características de su personalidad. Podemos observar asimismo que existe más presión al dibujar en ciertas partes o estructuras del cuerpo en específico. Las manos no se encuentran totalmente definidas. Podemos observar que nuevamente en ojos no dibuja ningún tipo de pupilas. Hay una mayor predominancia en la parte de nariz. El cabello se encuentra considerablemente ordenado, el nivel de los hombros, la dimensión del cuello, si es que estos son redondeados, si es que son delgados, son fuertes, las ciertas características que existen en la ropa. Podemos observar que no hay una simetría completa en extremidades, se encuentran abiertas las extremidades. Asimismo podemos observar que sí existe un suelo con otro tipo de caracteres. Sin embargo, nos vamos a enfocar más en la parte del autoconcepto que tiene de sí mismo, cómo hace ciertos tachones o sombreados en ciertas partes de la ropa. En este caso también vamos a poder observar que no se encuentran las extremidades al mismo nivel, sino que uno puede ocultar ligeramente en comparación a la otra. Las características del individuo que esencialmente nos hacen referencia a la forma equilibrada o al equilibrio que siente la persona dentro de su momento de vida. Asimismo, el punto de vista que tiene o los recursos con los que cuenta para afrontar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de eventualidad que esté generando algún malestar. El contacto que mantiene con la realidad, el contacto y el equilibrio que se mantiene si es que es fantasioso, es más realista, es optimista y cómo se encuentra actualmente ese nivel de realidad, de optimismo y de fantasía.
El test de frases incompletas de Sachs o FIS fue creado por los autores de Joseph Sachs y Sidney Levy. Este es una prueba proyectiva de tipo verbal y está enfocada hacia el entorno laboral, puede ser educativo o asimismo clínico. Este tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y consta en completar unas frases que están divididas o una cantidad de preguntas que están divididas o enfocadas a ciertas áreas de evaluación. Está dirigido asimismo para una población entre niños que va desde los 4 años hacia adolescentes y adultos. Para este test vamos a necesitar un cuestionario impreso con las frases que ya se encuentran plasmadas para completar un esfero y nosotros anexamente vamos a necesitar una hoja o un cuaderno de apuntes donde podamos registrar ciertas características del individuo que presenta durante la aplicación del test, la actitud, si es que está sobrepensando, si es que es de una manera autónoma las respuestas, podemos identificar si es que borra, cambia, nos menciona, puede realizar algún comentario, todo este tipo de cosas, incluso el tiempo nos va a ayudar dentro del proceso del análisis. Para esto vamos a indicarle que las respuestas tienen que ser espontáneas, vamos a entregarle la hoja y vamos a solicitar que complete las frases de una forma espontánea, que en caso de que por algo no sepa qué responder, señale este número y prosiga a la siguiente frase. Al final puede completar las frases, sin embargo es necesario que estas sean tan espontáneas, no sean sobrepensadas, porque de esta manera vamos a tener un contenido más real del inconsciente. Asimismo es importante mencionarle que no existen respuestas incorrectas, únicamente existen respuestas que él quiera manifestar. Dentro de las áreas de evaluación se va a encontrar la familia, sexo, relaciones interpersonales y el autoconcepto del individuo. También es importante recalcar que estas áreas no son evaluadas para toda la población, sino que va a depender a la edad a la que se está realizando la aplicación y el grupo determinado en el que se va a realizar o se va a enfocar este tipo de evaluación. Nos va a ayudar a poder permitir evaluar la personalidad, los rasgos de la personalidad del individuo, si es que existe algún conflicto con figuras de autoridad, figura materna, figura paterna, cómo se encuentra en el área laboral, en el área familiar, en el hogar, cómo es su relación interpersonal, cómo es su criterio frente a su identidad sexual, cómo es su actitud con las mujeres a futuro, cómo son sus mecanismos de defensa, o las capacidades para poder solventar cierto tipo de adversidades, cómo es su relación con subordinados, cuáles son sus temores, existe culpabilidad, entre otros factores más. Para ello las preguntas van ya determinadas o van ya relacionadas o enfocadas a estas áreas. Sin embargo, pueden existir ya preguntas determinadas directamente en las áreas mencionadas. Una vez completado el test, podemos observar, como hemos mencionado anteriormente, que las preguntas ya se encuentran numeradas, en este caso ya se encuentran enfocadas en la área esencial en la que vamos a evaluar. No necesariamente tiene que presentarse de esta forma, pueden presentarse en orden numérico, sin embargo, el momento que vayamos a hacer la evaluación, podemos ir determinando o agrupándolas en base al enfoque de evaluación. En este caso, podemos observar que la actitud frente a la madre vamos a ir calificando con X, que no hay información concreta o adecuada para determinar una información o una calificación real. Vamos a identificar asimismo con 0, que no existe ningún tipo de trastorno significativo que se observe en esta área, con 1, que se encuentra levemente perturbado, pero que puede solventarlo o puede presentar emociones que no necesitan, en este caso, de una intervención o apoyo psicológico. Y 2, que sería en este caso seriamente perturbado y que necesitaría ya la intervención terapéutica para solventar estos conflictos. En este caso vamos a poder observar que ciertas respuestas, y esto va a ser muy cualitativo antes que cuantitativo, en base a las respuestas y la interpretación que realiza el profesional. En este caso vamos a poder observar que la respuesta no tiene algo relevante o algo asociado al enfoque preguntado o al enfoque evaluado de esta área, que en este caso es figura frente a la madre. Pero asimismo podemos ir determinando, calificando cada respuesta y asignándole un número. En este caso también podemos ver que son respuestas en las que se mantiene levemente perturbado, que pero puede solventarlas autónomamente, no requiere una intervención terapéutica. Sin embargo, frente al padre vamos a observar que sí hay un pequeño conflicto, porque al final se suma y se puede identificar con la cantidad y se puede asociar hacia dónde se encuentra el conflicto relacionado. En este caso sí tenemos una seria perturbación a lo que le hemos calificado con 2, que va a solventar, nos va a ratificar que necesita el apoyo o la intervención terapéutica. Al finalizar toda la evaluación, podemos solventar o podemos complementar con preguntas que requieran hacerse de una manera complementaria para recopilar información necesaria para poder realizar una evaluación que tenga más claridad. Como podemos observar, asimismo vamos a registrar el tiempo y en este caso si es que existe borrones, si es que comenzó a detenerse en estas preguntas, vamos a ir identificando todo este tipo de caracteres. Al final en la evaluación vamos a determinar el puntaje más alto de todo este tipo del proceso de evaluación y vamos a determinar cuál es el factor o el conflicto, en qué área es donde presenta más y cuál es el que requiere la intervención en caso de que lo requiera o no, en el caso en que no requiera un enfoque en específico.